Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente, esta columna semanal en la que recibimos a Masa Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Bueno, Masa, bienvenida a Radio Sefarad de nuevo. Nos quieres llevar hoy a Reino Unido para hablar de Jeremy Corbyn. Sí, bueno, quiero mencionar el efecto Corbyn, de algún modo, a nivel mediático. Se ha visto sobre todo en el Reino Unido, pero también lo hemos visto aquí en España en algunos casos y en medios en español. Volvamos a recordar que Jeremy Corbyn, yo imagino que los oyentes lo saben, perdió las elecciones. Perdió unas elecciones y, entre otras cosas, ha habido manifiestos, comentarios, llamados judíos, de grandes líderes judíos, llamaban atención sobre un antisemitismo que incluso miembros del Partido Laborista han denunciado. Se fue afianzando, se fue haciendo cada vez más fuerte en el Partido Laborista que dirigía Corbyn. Ha habido, incluso tenía una conversación con unos amigos, me decían, sí, los judíos lo han denunciado. No solamente judíos denunciaron el antisemitismo de Corbyn, no judíos también. Estoy pensando, por ejemplo, una figura como Hugh Grant, que es muy raro ver actores mojándose. En este caso, él mismo habló de eso. El laborismo se fue pudriendo por dentro y era uno de los grandes temas. Incluso a Corbyn le preguntaron en la BBC si pedía disculpas y no fue capaz. El caso es que Corbyn perdió. Hay muchos otros temas. No tengo mis dudas de que los británicos hayan ido a votar teniendo en cuenta el antisemitismo o no de Jeremy Corbyn. Había muchas cosas que estaban encima de la mesa. El caso es que fue una derrota muy sonada, muy grande. Y bueno, por ejemplo, el antiguo alcalde de Londres dijo que el voto judío no fue útil. Jean-Luc Mélenchon, que es el líder de la izquierda, de lo que queda del Partido Comunista, que ahora en Francia, también dijo que había habido acusaciones groseras de antisemitismo por el gran rabino de Inglaterra y habla de la influencia del Likud y dice de la genuflexión arrogante de los comunitaristas del CRIF. El CRIF viene a ser la Federación de Comunidades Judías de España, pero la versión francesa. Entonces, todo es una cuestión de influencias de judíos, etcétera. Y, por ejemplo, teníamos, creo que lo comentamos la semana pasada, el titular de Público que decía: las elecciones británicas se juegan en Israel. Los judíos desean la caída del antisemita Corbyn. Bueno, antisemita entre comillas. El caso es que yo quiero decir, y creo que es importante destacarlo, que los judíos en Inglaterra son el 0.4% de la población. Es decir, no son ellos quienes deciden unas elecciones. En Israel, el Likud, en Israel los israelíes deciden las elecciones de Israel, pero no del resto del mundo. ¿Qué ocurre? Que aquí estas voces que se alzan, que por supuesto de autocrítica nada, es totalmente culpar a los judíos. Y esto es, en el fondo, hace referencia a ese supuesto dominio mundial, ¿no? El dominio judío del mundo. Y a mí me sorprende todavía esto, que lo estamos viendo en el siglo XXI y viniendo de sectores que son precisamente los que dicen que defienden los derechos humanos. Sectores que supuestamente enarbolan las banderas de la igualdad, del no racismo, del no antisemitismo, supuestamente, son los primeros en fomentarlo. Los judíos de repente no pueden opinar porque son judíos, porque claro, si opinan, luego van a ser culpables de lo que sea. En fin, me parece que es muy interesante porque demuestra algo que está anclado dentro del todavía hoy en día del imaginario colectivo, ¿no? Ese judío controlador, poderoso, una especie de transmisión de generaciones de esta información, cuando, insisto, bueno, en Inglaterra son el 0.4% de la población, ni siquiera el 1%, y mundialmente no lo sé, pero es un chiste mundialmente lo que representan los judíos. Bueno, pues estos datos que se acercan a este partido
laborista de Jeremy Corbyn, que como decía Masa, perdió las elecciones, es un reflejo de lo que nos trae semanalmente aquí a Revista de Medio Oriente, ese análisis de medios, en este caso de este líder de partido concreto en Reino Unido, que nos acerca al final de un año en el que te tendremos también aquí en Radio Sefarad para hacer un resumen de todos estos análisis de los medios de comunicación, Masa. Sí, hablaremos, si te parece, la semana que viene, hagamos un pequeño resumen de lo que ha sido el año y de cómo en este año tenemos que hablar directamente de antisemitismo, algo que hasta hace poco estaba como más oculto, ahora ya ha saltado a los medios, y sobre todo algo que llevamos denunciando mucho tiempo desde Radio Sefarad, por lo menos en este programa, y me imagino y sé que en otros también, es ese aumento del antisemitismo en el mundo y cómo ya este año ha saltado a algunos de los medios principales de comunicación. Ya empieza a ser un tema del que se habla. Bueno, de hecho abrimos las noticias de los lunes con un listado del Centro Vicental que hace un repaso, ¿no?, por el top 10 de los ataques antisemitas que se han registrado, dado que, como dice Masa, pues se han venido aumentando en estos últimos años y como es de esperar, este en concreto pues ha sido el que más altas cifras ha registrado, lamentablemente. Así cerramos, Masa. Recordamos a los oyentes, recuérdanos la página web. Sí, es www.revistamo.org. Revistamo como Revista Medio Oriente, y ahí nos pueden encontrar. Estupendo, pues así se lo hacemos saber. Esperamos que nos escuchen la próxima semana, y a ti, Masa, te esperamos aquí en la misma emisora, aquí en Radio Sefarad, en esta página web. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.